Los elefantes son los animales terrestres más grandes que existen en la actualidad. El periodo de gestación es de 22 meses, el más largo en cualquier animal terrestre. El peso al nacer usualmente es 118 kilogramos. Normalmente viven de 50 a 70 años, pero registros antiguos documentan edades máximas de 82 años. El elefante más grande que se ha cazado, de los que se tiene registro, pesó alrededor de 11.000 kilogramos. Angola, 1956, alcanzando una altura en la cruz de 3,96 metros, 1 metro más alto que el elefante africano promedio. El elefante más pequeño, de alrededor del tamaño de una cría o un cerdo grande, es una especie prehistórica que existió en la isla de Creta, Elephas creticus, durante el Pleistoceno. Con un peso de 5 kilogramos. El cerebro del elefante es el más grande de los animales terrestres. Se le atribuyen una gran variedad de comportamientos asociados a la inteligencia como el duelo, altruismo, adopción, juego, uso de herramientas, compasión y autorreconocimiento. Los elefantes pueden estar a la par con otras especies inteligentes como los cetáceos y algunos primates. Las áreas más grandes en su cerebro están encargadas de la audición, el gusto y la movilidad. Vista comparativa con el ser humano, 1860, se alimentan casi exclusivamente de hierbas, cortezas de árboles y algunos arbustos, de los que pueden llegar a ingerir 200 kilogramos en un día. Son los mamíferos terrestres más grandes en la actualidad, en orden a su talla y peso. Un macho adulto africano puede llegar a pesar 7.500 kilogramos, aunque el récord conocido es de 11.000 kilogramos. Viven generalmente hasta los 60, 70 años, en ocasiones superan los 70 años, aproximadamente. No se conoce exactamente un récord de edad para un elefante en libertad. Se estima que en muy raras ocasiones han podido superar los 90 años de edad. En cautiverio el récord lo tiene el famosísimo elefante asiático Ling Wang, que sirvió para las fuerzas chinas expedicionarias en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, además de participar en otras misiones militares y conocer a los altos cargos del ejército chino. Como San Li-gen, falleció con 86 años de edad en 2003. El elefante produce una variada gama de sonidos, con los cuales expresa diversas emociones. El más conocido es el barrito, que hace cuando está asustado. Varios estudiantes de cognición de elefantes y neuroanatomía están convencidos de que los elefantes son muy inteligentes y conscientes de sí mismos. Otros impugnan esta opinión. El elefante africano es el mamífero con el tiempo de gestación más largo, aproximadamente 22 meses, y pesa unos 115 kilogramos al nacer. En general suele relacionarse al elefante con la buena memoria, y estudios realizados por la Universidad de Sussex en Kenia, dirigidos por la doctora Karen McComb, parecen confirmarlo. Estudiando las comunicaciones entre elefantes del Parque Nacional Amboseli, en Kenia, los investigadores llegaron a la conclusión de que estos animales eran capaces de reconocer la llamada de más de 100 individuos diferentes. Al parecer, estos sonidos, similares a un gruñido agudo, pueden servir para identificar a los demás individuos y formar parte de una red social relativamente compleja. Otros estudios, dirigidos también por Karen McComb, confirmaron la capacidad de los elefantes de reconocer los restos de cadáveres de su misma especie, prestando especial atención a los correspondientes a miembros de su manada, que al parecer distinguen por su olor.
Cuando se encuentran con estos restos parecen rendirles un particular homenaje póstumo, tocándolos con sus trompas y pezuñas. Sin embargo, ante huesos de otras especies su indiferencia es total. Cita requerida. Mucha gente piensa que los elefantes tienen miedo a los ratones. En realidad, lo que ocurre es que los elefantes tienen una mala visión. Es un mito. Lo que sí ocurre es que antes de morir, los elefantes, por instinto, buscan el agua. Por lo que muchos mueren cerca de ella y próximos unos de otros. La industria del hombre y el furor por hacer daño a sus enemigos hizo que emplease este enorme cuadrúpedo en la guerra, armándole de diferentes modos, entre ellos unos castilletes o torres de madera, desde donde cierto número de guerreros disparaban armas arrojadizas. Heliodoro fija el número de soldados que montaba la torre en 6. De todos modos, puede juzgarse el daño que haría esta especie de fortificación movible, pues además de las flechas y dardos que despedían sus defensores, el elefante hacía también uso de la trompa. Puesto que según algunos historiadores, este animal se aficiona mucho a los ejercicios bélicos. La primera vez que le vemos aparecer en escena en la historia militar es en la batalla de Arbela o Arbella, Siria, año de 331 a.C. en que Darío, rey de Persia, los presentó en número de 15 en el centro de su línea de batalla, contra Alejandro el Grande, el cual a pesar de esto, venció a su enemigo y le despojó del reino. El rey vencedor, como gran capitán, no dejó de aprovechar este elemento de guerra y los elefantes formaron en lo sucesivo parte de las falanges macedónicas. Eliano dice que los griegos organizaron militarmente el conjunto de elefantes de un ejército. La falange era el cuerpo principal, o sea 64 elefantes, la calerarquia tenía 32, la elefantarquia 16, la epitarquia 4, la tirquia 2, la zoarquia era un elefante solo, llevase o no la torre encima. El caballero Armandi, coronel francés, es de opinión que la falange, al ser atacada, se formaba en cuadro sólido de modo que pudiera formar con facilidad de frente, y cuando atacaba iba en una sola fila. Pirro los hizo pasar a Italia y los romanos aprendieron de él y de Aníbal a utilizarlo en un día de batalla. Se sirvió de ellos por primera vez contra Filipo. Y continuaron empleándolos en todas sus guerras durante 300 años, hasta los tiempos de César. Tanto se llegó a estimar al elefante, que se le cubría el cuerpo con planchas de hierro y el pecho con un peto, en medio del cual se fijaba una punta de acero. También llevaban estas puntas en las extremidades de los colmillos. En cambio, se inventaron corazas erizadas de púas aceradas para defender el cuerpo de los guerreros destinados a atacar a los elefantes para que éstos se hiriesen al asirlos con la trompa. El mejor modo de atacar al elefante era matar al cornel o conductor, pues desorientado y sin guía marchaba a la aventura. No todos los elefantes tenían instinto guerrero y muchas veces, particularmente cuando eran nuevos, les espantaba el tumulto y confusión de los combates. Los gritos y las heridas los irritaba y entonces, no encontrando lugar para la huida, porque se trataba de impedirla colocando un cuerpo de honderos a su espalda, embestían a las propias tropas, causando en ellas el destrozo que debía hacer en las enemigas. El conductor en este caso no tenía otro remedio que clavarles en la cabeza un puñal muy afilado que llevaba al efecto y caían muertos en el instante. Este inconveniente, repetido con frecuencia, unido a las dificultades de su manutención, por la enorme cantidad de alimento que consumían, muchas veces imposible de proporcionar,
hizo que se dejase de utilizar los elefantes como elemento de guerra. El elefante asiático, Elephas maximus, es una especie de mamífero proboscideo de la familia Elephantidae. Es el mayor mamífero del continente asiático. Su distribución original se extendía desde el sur de China e Indonesia occidental hasta las costas del Golfo Pérsico y el sur de Mesopotamia, donde desapareció ya en el Neolítico. En la actualidad se circunscribe a Sri Lanka, sur y noreste de la India, Bangladesh, Indochina, Malaca, Sumatra y noreste de Borneo. Se encuentra tanto en estado salvaje como doméstico y es muy frecuente en zoos y circos. Está considerado como una especie en peligro de extinción. Como su pariente el elefante africano, Loxodonta africana, el elefante asiático está provisto de gran cabeza, trompa larga y musculosa, cuello corto casi inexistente. Cuerpo grande en forma de barril y patas en forma de columna. Las diferencias entre ambas especies son abundantes. Para empezar, los elefantes asiáticos son más pequeños. Con 2,0–3,5 metros de altura frente a los 2,7–4,0 metros que alcanzan los elefantes africanos. Desde los elefantes asiáticos de Borneo hasta los de Sri Lanka por parte de los asiáticos. Y desde los elefantes de la selva hasta los de la sabana por parte de los africanos, de cabeza abombada, orejas más pequeñas y redondeadas que no cubren los hombros. Espalda arqueada y cola proporcionalmente más larga, aunque también coronada por un penacho de pelos negros, los únicos de longitud considerable en su piel dura, gruesa y correosa. Al contrario que los elefantes africanos, no todos los elefantes indios presentan colmillos, que no son caninos, sino incisivos alargados. Son largos y de tamaño considerable en la mayoría de los machos, pero las hembras con frecuencia carecen de ellos. De longitud en la cabeza y el cuerpo miden de 5,5 a 6,4 metros. La cola alcanza de 1,2 a 1,5 metros. En cuanto a los otros dientes, poseen 4 grandes molares de dimensiones y reemplazo similar al elefante africano, aunque de morfología algo diferente. Los pies de las patas delanteras tienen 5 dedos en forma de pezuña. Y los de las patas traseras, 4. El extremo de la trompa solo presenta un lóbulo. A pesar de sus 5 toneladas de peso. Los elefantes indios se mueven con relativa agilidad y de forma bastante segura, incluso en terrenos montañosos. La velocidad promedio de la marcha es de 5 a 6 km por hora. Aunque pueden correr a más de 40 km por hora si se asustan o enfadan. Son buenos y resistentes nadadores. Cualidad que en el pasado les permitió colonizar algunas islas de Indonesia a las que no se podía llegar andando, ni siquiera durante la bajada de los mares típica del Pleistoceno. Los individuos salvajes viven en los bosques tropicales asiáticos, donde se alimentan de una amplia gama de hojas y frutas, en manadas compuestas por hembras, entre las que se encuentra una más vieja. La matriarca, que dirige el grupo, sus crías y a menudo un macho viejo, acompañado ocasionalmente de otro joven. La mayoría de los machos, sin embargo, abandonan el grupo cuando llegan a la adolescencia y llevan a cabo una vida solitaria, acercándose solamente a las manadas de hembras cuando perciben por infrasonidos que una de ellas desea reproducirse. Entonces los machos compiten entre sí. Y el que resulte vencedor se aparea con la hembra en caso de que ella lo acepte, cosa que tampoco sucede a menudo. Después de 22 meses nace una única cría que mama, en ocasiones, hasta los 5 años.
Aunque puede seguir a la manada a los 3 o 4 días de nacer y hacia los 6 meses ya comienza a ingerir materia vegetal. Las crías son vulnerables a los ataques de los leopardos y especialmente de los tigres, por lo que los integrantes de la manada cooperan para no perder de vista a los más pequeños. Uno de los aspectos más intrigantes de los elefantes asiáticos es un estado que se abate en ocasiones sobre los machos de esta especie, conocido en la India como must. Se trata de una especie de locura que puede afectar a los individuos masculinos en cualquier época del año y sin razón alguna aparente. Durante un tiempo variable, siempre inferior a un mes, el elefante se vuelve peligroso y ataca a casi cualquier cosa que se le acerque. También expulsa una secreción oleaginosa de color ocre que le resbala por las mejillas y tiene un mayor apetito sexual. Aunque parece que las hembras suelen evitar a los machos en estado de must y rara vez acceden a aparearse con ellos, prefiriendo a los individuos no afectados. Los elefantes afectados también orinan y defecan con más frecuencia, marcan los árboles que encuentran con los colmillos y se hacen respetar por los machos no afectados. El elefante indio ha sido domesticado desde tiempos muy antiguos en el sureste asiático con el fin de llevar cargas. Ayudar en la construcción, normalmente cargando y levantando vigas, o transportar personas. En tiempos de guerra se le ha usado también para llevar armas y piezas de artillería, cosa que han hecho incluso durante el siglo XX, y combatir. Dotándole a menudo de armadura y poniéndole pinchos en las patas y espadas en los colmillos, así como cargando arqueros sobre su espalda. Los elefantes asiáticos han formado parte de las tropas de Ciro el Grande, Alejandro Magno y Pirro de Epiro, entre otros reyes de la antigüedad. En la actualidad son los reyes de los espectáculos circenses y una de las atracciones turísticas más solicitadas en el sureste asiático, donde cargan a los visitantes sobre su espalda mientras dan un paseo por la selva. Los elefantes se reproducen rara vez en cautividad, por lo que la gran mayoría de los individuos domésticos han sido capturados ya adultos en estado salvaje. El método tradicional para hacerlo es el que da, de origen indio, en el que los hombres rodean una manada y la van empujando hacia un redil de madera, donde separan los individuos más interesantes y devuelven el resto a la selva. Los individuos escogidos son encadenados a un árbol y aislados mientras se habitúan a la gente. Unos días después reciben la visita del cornaca o mahout, sentado inicialmente sobre otro elefante domesticado, que comienza su adiestramiento. Pasará un tiempo antes de que los elefantes permitan al mahout sentarse sobre su lomo y posteriormente sobre su cuello, momento a partir del cual ya son totalmente dóciles y obedientes. Por su utilidad desde tiempos antiguos, los elefantes indios son profundamente respetados en Oriente y forman a menudo parte de los relatos religiosos. Así, por ejemplo, el dios Ganés del hinduismo tiene cabeza de elefante. En el budismo, los elefantes blancos son sagrados porque se dice que la madre de Buda, Maya, quedó embarazada de él tras soñar que un elefante albino se introducía en su matriz. Este respeto se ha visto acrecentado por el hecho de que los elefantes indios pueden captar infrasonidos y vibraciones del suelo, lo que les permite alertar de uno de los frecuentes terremotos que se abaten sobre su zona de distribución antes de que los humanos sospechen siquiera que vaya a producirse. Por ejemplo, antes de que el gran tsunami de las Navidades de 2004 se estrellara contra las costas de Tailandia, los elefantes que formaban parte de una excursión turística, lloraron, según sus cuidadores y
Agarrando a los turistas con la trompa los subieron uno a uno sobre su lomo para después huir tierra adentro, salvándoles la vida. Los elefantes indios son cazados por furtivos mucho más raramente que los elefantes africanos. Pues la facilidad con que se captura individuos salvajes vivos, a los que se suele cortar los colmillos, hace que su marfil no sea un bien excesivamente difícil de conseguir. De todos modos, la destrucción de su hábitat natural para dejar paso a la agricultura y el hecho de que los animales domesticados casi no se reproduzcan han situado a la especie igualmente al borde de la extinción.